Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Decentraland y de Mana, tanto en cuanto a metaverso y en cuanto a token. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, antes de empezar con el vídeo, no sé cuándo vas a estar viéndolo, pero bueno, si es hoy, día 9 de noviembre del año 2021, que sepas que hoy mismo voy a hacer directo en Twitch. Sabéis que me he abierto la plataforma hace poquito y nada, pues estaremos hablando de todo un poco, lo que os apetezca y luego analizaremos, pues lógicamente, los tokens, proyectos que me pidáis. Aquí en el primer comentario fijado tienes tanto mi canal de Twitch, mi canal secundario de YouTube, donde subo los mejores clips extraídos del directo de Twitch y también, pues bueno, mis redes sociales para que puedas seguirme y enterarte un poquito de todo. Además, te voy a dejar aquí como tarjeta en el vídeo de YouTube para que veas la lista de reproducción de Mana, de Decentraland. No te la puedo dejar en comentario fijado, pero bueno, te la he dejado ahí arriba. Cuando acabes el vídeo, míratela porque, bueno, tengo bastante experiencia y la verdad que pues lo que estoy haciendo es pues intentar ir poquito a poquito enseñándoos a todos y a todas cómo funciona, cómo podéis comprar parcelas, cómo podéis ganar dinero, bueno, cosas que he estado haciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues bueno, las expongo porque hay muy poca información del tema y me interesa pues que lo sepáis porque si os ayudo, hacéis crecer el metaverso y pues me ayudáis a mí también. Así que nada, primero de todo, voy a estructurar bien el vídeo. Yo creo que es interesante ubicar en cuanto a situación técnica Mana como token. Sabemos que recientemente, a causa de los comentarios de Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram, WhatsApp y no sé cuántas más historias más, donde él afirma que quiere convertir todo y vaciarlo, por decirlo de alguna manera, en una marca única llamada Meta, dirigida y relacionada con el metaverso, porque dice que se ha dado cuenta, y te dejo aquí un vídeo sobre todo esto de mi canal secundario, ves a verlo, te lo dejo aquí porque lo amplío bastante más, pero bueno, se ha dado cuenta que él lo que se dedica es a intentar interrelacionar personas y que el futuro es el metaverso, por lo cual ya quiere empezar desde este año 2021 a ir evolucionándolo todo progresivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los tokens, todas las criptomonedas relacionadas, igual que las acciones, igual que todo lo relacionado con el metaverso, ha tenido un gran pump, o sea, movimiento alcista. Esto ha hecho que Mana, en este caso, porque es la que más me gusta a mí, y en la que más involucrado estoy, ha subido un 552% en una semana. En varios días, de hecho, porque la semana no empezó así de bien, sino que fue a mitad de semana, si no recuerdo mal, que salieron los comentarios y Mana explotó. Entonces, estamos en una situación técnica en la que hemos subido muchísimo y muy de golpe. Y esto tampoco es tan bueno para el proyecto. ¿Por qué? Pues porque yo, en Decentraland, en Mana, llevo haciendo pues vídeos y análisis durante mucho tiempo, lógicamente, desde que tengo el canal de YouTube, que hace 6 meses, pues si no lo sabes. Pero claro, ya previamente ya los estaba haciendo, lógicamente, en 2019, 2020, yo ya sabía el potencial que podía tener y yo el precio que estimaba es aproximadamente de 10 sin ningún problema. O sea, yo creo que sin ningún problema Mana puede llegar a 10, a valer 10 dólares cada token. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos tan pronto a una cifra, cuando pasamos de 0,77 a 5 en una semana, el precio se tergiversa, ¿no? O sea, se descontextualiza todo un poquito y no es bueno, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque si bien, como decía, hemos hecho una subida, un crecimiento esperado, la velocidad es totalmente inesperada y se ha visto, pues bueno, impulsado por las noticias, por los comentarios de Mark Zuckerberg en este caso. Entonces, ¿cuál es el modus operandi en esta situación? Bien, los que llevéis más tiempo sabréis que esto, Mana, es un token que se utiliza para comprar y vender parcelas en Decentraland, que es un metaverso, un espacio virtual, una realidad virtual. Ya se mueve así. Si bien hemos tenido movimientos en cuanto a Bull Run, veis todo este movimiento alcista de aquí, que duró desde enero a finales de abril, donde empezó el movimiento bajista de Bitcoin y demás, lo que normalmente hace un token así, Mana en este caso, es dar movimientos alcistas impulsados por noticias y dar movimientos consolidativos debido a que el precio o que el token ya vale esto.
da movimiento alcista, entonces, bueno, aquí vino una gran corrección, veis que el precio consolidó, se encalla muy bien entre dos niveles y ¡pam!, da otro movimiento alcista. Y esto lo ha ido haciendo durante siempre. En todos los movimientos alcistas hemos visto el mismo patrón. ¿Por qué es esto? Pues bien, ahora iremos a analizar más, pero es muy probable, y ahora comentaremos el porqué de esto, pero es muy probable que el movimiento que veamos próximamente sea algo muy similar a esto. Ya hemos tenido el movimiento alcista, lo más probable es que tengamos una consolidación durante X tiempo, me da absolutamente igual cuánto tiempo, y que el precio pues acabe formando un movimiento alcista. Ahora estamos en esa etapa de consolidación. ¿Qué significa? Que no tenemos aún claro el nivel de soporte, el nivel de resistencia, y tenemos que dejar que se desarrolle un poco más todo, ¿no? Porque, como digo, nos falta un poquito entender dónde va a estar la parte de abajo y dónde va a estar la parte de arriba. Relacionado con esto, podemos ir, por ejemplo, al índice del metaverso. Ponemos aquí metaverso, bueno, creo que está en metaverse, ¿dónde está? A ver que lo encuentre, Metaverse Index, esto de aquí. Y creo que si vamos al website, diría que es el segundo, si no recuerdo mal, correcto. Esto no sé por qué no se puede ir, pero bueno, ya vemos, esto es como un conglomerado, un ETF, podríamos llamar, en cuanto a acciones de metaverso, de elementos relacionados con el metaverso. Como veis, si ponemos, por ejemplo, yo qué sé, 3 meses o incluso un año, ya está bien, el precio forma los mismos movimientos, forma un movimiento alcista, una época de consolidación y una continuación. Ahora, ¿en qué estamos? En la época de consolidación. Como veis, en gráfico diario, en gráfico mensual de 3 meses, vemos lo mismo, vemos como el precio se impulsa, en rango se impulsa, en rango se impulsa. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se forma así? Pues bien, al final, el metaverso es un sector criptográfico, no criptográfico, pero bueno, es un sector que también forma parte de la criptografía, de las criptomonedas. No solo están las criptomonedas, lógicamente, las criptomonedas también lo engloban y dando otras ventajas distintas, no las vamos a comentar ahora, pero bueno, también lo engloban, ¿no? Mucha gente ni confiaba en él, ni sabía lo que era, o directamente no le veía una utilidad inmediata, y ahora se ha dado cuenta que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve así? Porque es algo muy concreto, muy puntual, muy específico. No es lo mismo que una DeFi, por ejemplo, no es lo mismo que, yo qué sé, un juego así, Play to Earn, que ya le ves relativamente rápida la utilidad, sino que es algo un poquito más específico y que va un poquito más allá, por lo cual se va moviendo a rachas de ¡pam! Ahora mismo se le ve utilidad, o ahora mismo se desbloquea, por así decirlo, una utilidad concreta, movimiento alcista. Luego, estamos en un periodo de tiempo que no vemos ningún tipo de noticia, ningún tipo de estímulo, ¡pam!, movimiento consolidativo. Y así vamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, tanto el índice como, en este caso, Decentraland, que es uno de sus mayores exponentes, se mueve de la misma manera, o sea, no tenemos que encontrar ningún otro pero, ninguna otra razón. Entonces, podemos venir por aquí, esta página web. Hay muchísimas páginas web y no vamos a entrar en detalle de todo lo que nos ofrece esta página web porque es mucho. Quiero enseñaros una cosa concreta. Claro, ya tengo muchas páginas web, tengo una carpeta concreta de metaverso bastante importante aquí en el buscador. Algún día ya os lo enseñaré, pero claro, tanto tiempo con esto, pues al final descubres un montón de cosas. Entonces, en esta página web podemos ver algo muy interesante. Ya os digo que hay muchos elementos súper importantes e interesantes, pero, por ejemplo, si cogemos aquí y ponemos las ventas mensuales. Venimos aquí, ventas mensuales, aquí tenemos Number of Sales, aquí tenemos Sales en USD, en fin, Average USD, ya vemos que el precio medio es de 7.364 USD de media de intercambio, lo cual no está nada mal. Si venimos aquí un momento, ¿qué vemos? Vemos que desde el 28 de octubre, coincidente con el inicio del PAM, o del movimiento alcista de Mana, las ventas han incrementado muchísimo. Pasamos de 800 aproximadamente ventas al día a 1.208 ventas diarias. ¿Esto qué significa? Que la gente, pese a estos grandes movimientos, lo que está haciendo es intentar liquidar lo suyo. ¿Por qué? Pues porque ha visto un gran crecimiento de repente, ¿vale? O sea, claro, ahora iremos a hacer números, pero nos hemos encontrado que ha subido un por 2, un por 3, un por 5, un por 10, de un día para otro. Entonces la gente dice, a ver, está muy bien, a mí me interesa mucho, pero yo de aquí me quiero ir. ¿Por qué? Pues porque el movimiento ha sido muy agresivo, ha sido muy alcista.
hay más información. Si echamos para atrás, voy a echar para atrás, pues hasta, bueno, voy a intentar echar hasta 2018. Vemos que hay 3 picos importantes. Tuvimos un pico en 2018, a principios de 2018 de ventas, llegamos a más de 3.000 ventas. Tuvimos otro pico a finales de 2018, donde llegamos a 3.000, no, 30.000, perdón, estos son 30.000, ya decía yo, digo, esto es imposible, 3.000 no puede ser, donde llegamos a 10.000 y tuvimos el último pico, por ejemplo, en 2020, lo recuerdo perfectamente, donde llegamos a más de 30.000 ventas, ¿no? Entonces, claro, fijaos dónde estamos ahora, estamos a 1.200 ventas y hemos llegado a estar a 30.000 ventas al día. Vamos a mirar un momento vamos a mirar las fechas exactamente. Empezó el movimiento en febrero del año 2020, para finales de febrero del año 2020 empezó este gran movimiento de picos de ventas. Si vamos aquí, lo tenemos exactamente por aquí, febrero, aquí lo tenemos, ¿veis? Cuando se inició el movimiento, creo que lo veis bien, de ventas, fue en esta época de aquí. Época en la que Decentraland pasó de valer 0,03, yo ya tenía un precio promedio de 0,02, por cierto, a ver si me lo coge bien, de 0,03 subió solo un 91%. En cambio, las ventas, como veis, pasaron de, 600, 700 ventas al día a 30 y pico mil ventas al día. O sea, fue una auténtica barbaridad. Posteriormente, como veis, vino una especie de movimiento bajista, lógicamente impulsado por el COVID y demás, y las ventas pues cayeron en picado. ¿Esto qué significa? Pues que la gente pues se comió todo lo que estuvo comprando aquí, se lo comió. Por lo tanto, podemos entender que hubo un montón de gente que estuvo comprando en un momento algo precipitado, porque claro, no se tiene en cuenta únicamente el precio de mana, también se tiene en cuenta el precio de la parcela, que no es lo mismo, son dos elementos separados, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que el precio de las parcelas, a medida que incrementan las ventas, y pese a este 500 y pico %, lo que hemos visto es que prácticamente no se ha ni movido, seguimos en la misma zona. Sí, se ha incrementado, perfecto, pero claro, hemos pasado de 800 a 1200, no hemos multiplicado ni por 3. En cambio, en este punto de aquí se pasó de, vamos a ir para allá, ¿veis? Se pasó de 746 a 32.000. En un momento, en unos días, en unas semanas, ¿no? Entonces, claro, esto demuestra la madurez en la que estamos actualmente. No es tan fácil deshacerse, no es tan fácil decir, vale, ha subido mucho, yo prefiero irme de aquí. ¿Por qué? Pues porque ya se empieza a ver ese potencial, ya se empieza a ver qué es lo que hay detrás, cuáles son las posibilidades, ¿no? Entonces, como nota final, me gustaría hacer como una especie de hincapié en el tema del precio. Yo aquí tengo el marketplace de Decentraland. Sabéis que compré en esta cuenta, compré una parcela para que lo vierais, hice el proceso exactamente, me abrí una cuenta únicamente para que vierais el proceso exacto de cómo se compra una parcela, cómo tenéis que hacerlo, cuáles son los pasos. Tenéis el vídeo en la lista de reproducción, pero igualmente os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Entonces, el tema, la parcela que compramos, pues yo creo que Mana estaba más o menos a 0,75, 0,76. Vamos a poner 0,75. 0,75 multiplicado por... nosotros pagamos 5.200 manas, pero tened en cuenta que la parcela más barata en ese punto estaba alrededor de 4.900, 5.000, o sea, no bajaba de eso, era prácticamente imposible ver que bajara de eso. Entonces vamos a poner un precio promedio de 5.000. Entonces, cada parcela valía 3.750 dólares. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Fijaos que Mana ha subido un 500%, pero las parcelas están a 4.097. Entonces, claro, no casa, no es proporcional. ¿Veis que no va igual? O sea, Mana sube un 500%, las parcelas pasan de 5.000, la más barata, a 4.000. Esto está ordenado por más baratos. Entonces, actualmente, la parcela más barata, antes era 3.700 y pico dólares, ahora que Mana está a 2, ¿cuánto está? A 2,54 y cayendo. 2,54 por 4.097, vemos que el precio es de 10.400. Hemos multiplicado prácticamente por 1 por 3. Mana ha multiplicado por más, lógicamente está a
Bueno, similar, Mana llegó a 5 y estaba a 0,75, bueno, multiplicó por 6 Mana, Entonces, el tema es ese, ¿se ha encarecido el mercado? Sí, bastante. ¿Ha tenido relación con el precio de Mana? Sí, pero veis que no ha tenido la misma reacción que anteriores ocasiones en la que el precio de Mana ha incrementado un 90%, no un 500 como es la ocasión, y las parcelas subieron de 800 a 32.000 por día de ventas. Actualmente estamos en 1.200 parcelas de media. Bueno, de media no, 1.200 parcelas el día de ayer, supongo que será, o el de antes de ayer, y venimos de 800 también, así que la relación no es equivalente. Como veis, el precio se ha encarecido mucho, pese a que Mana se ha encarecido muchísimo más, ¿vale? Si miramos ya para acabar, tenemos aquí el mapa físico. Como veis, esta es la parcela que yo compré aquí para vosotros. Yo sinceramente lo que yo he hecho es vender, tenía 15 parcelas, he vendido como 8, ¿vale? Me he quedado con la mitad. ¿Por qué? Pues porque no quiero estar tan metido en algo así. Ha subido mucho, no quiero lógicamente desprenderme de las parcelas, pero sí que quiero formar parte. Entonces he vendido la mitad, me he quedado la otra mitad, no hay ningún problema. Aquí, esta que tengo, lógicamente no la voy a vender, pues porque la tengo para vosotros, para que lo veáis, para ir... Esto me da material, me da contenido para YouTube para que podáis ver cómo funciona todo, ¿no? Como veis, estamos cerca de una de las calles principales, tiene doble dirección, para arriba y para abajo, cerca de la Génesis Plaza. Aquí todo se llama Génesis Plaza, pero aquí es donde se nace, podríamos decir. Cuando inicias el juego sales aquí, entonces tienes 4 caminos, 1, 2, 3 y 4 en cuanto a calles principales. La mía está bastante bien ubicada. Recuerdo que en el momento de comprarla estaba debatiéndome entre esa y otra que había por aquí, pero no me gustaba tanto esta de aquí. Como veis, esta vale 30.000 y la compramos por 5.000, valía menos esta. Esta valía 4.900, 5.000 muy poco, era de las más baratas. La mía no era de las más baratas, valía 5.000 y pico. Entonces, el tema es que esta ya vale 30.000. Mi parcela ahora perfectamente puede valer pues 30 sin ningún problema. O sea, por 10 me la quitan de las manos 100%. Aquí... veis una por 10.000, este las tiene por 10.000, este las tiene por 24.000, 18.000, claro, como más cerca de esta zona, esta será carísima, 300.000, lógicamente, y estas ya no os los podéis ni imaginar. 1.100.000, aún la veo incluso algo baratita esta, pero bueno, en fin, da igual, no es el caso. Quería hacer un poquito un repaso de la situación actual de Decentraland, la situación actual de Mana. Si queréis más vídeos de este tipo, más específicos en alguna dirección, por favor comentádmelo, decídmelo, porque a mí no me cuesta nada. Al final subo este tipo de vídeos por y para vosotros, porque yo esto ya lo sé, no es lo mismo que un vídeo de análisis normal, donde yo pues por la mañana tengo que analizar, y igual que analizo para mí, pues puedo analizar para vosotros. En este caso yo ya sé la información. Así que si lo hago es por y para vosotros, porque me lo pedís y porque lo necesitáis, ¿ok? Así que en los comentarios, si tenéis alguna sugerencia, algún comentario concreto y específico, pues hacedmelo saber. Entonces lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!